Buenas tardes, bienvenidos otra vez a la videoconferencia Zoom relacionada con el tema número 3 de Matemática 2, lo que corresponde a integrales indefinidas, cálculo de integrales indefinidas. La semana pasada vimos todo lo relacionado con la definición de integración indefinida, cómo resolver ejercicios utilizando las tablas de integrales y cómo resolver ejercicios aplicando el primer método de integración que se conoce como método de sustitución o cambio de variable. En esta ocasión vamos a ver lo relacionado con el método de cambio de integración por partes para resolver integrales indefinidas un poquito más complicaditas, no difíciles, sino complicaditas. ¿Ok? Para ello, de más está decirles, ¿verdad?, que en este método también vamos a ver la fórmula general que vamos a utilizar, al igual que en el método de sustitución, para resolver las integrales indefinidas utilizando el método de cambio de integración por parte. También les recuerdo, como siempre lo hago, que cualquier duda que se presente con este y cualquier otro método me la pueden hacer llegar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. En el día de ayer debimos haber realizado esta videoconferencia, pero por problemas de salud la tuve que suspender para realizarla hoy. De todas maneras, estamos abiertos a cualquier información que desee relacionado con alguna duda que tenga de el método o los métodos para resolver integrales indefinidas. Ya ustedes tienen la fecha de entrega de la actividad evaluada número 1 de este tercer corte, que está relacionado con la parte de integración indefinida. Después de esto, lo que vamos a ver, un tema más corto, es lo relacionado con integrales definidas, para lo cual vamos a utilizar los mismos métodos de integración que estamos estudiando en esta parte de integración indefinida. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia para ver la teoría de cómo resolver ejercicios específicos asociados a integrales específicas con este método de integración por parte. Ok, aquí tenemos ya la presentación. Integración por parte. ¿De dónde se origina este método? Bueno, antes de comenzar, debemos decir a quién le voy a aplicar este método, para qué integrales específicas este método es recomendable. Como dice la lámina, esta técnica se puede aplicar a una amplia variedad de funciones compuestas, comenzando por ahí, y es particularmente útil para integrandos que contengan productos de funciones algebraicas y trascendentes. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, ahí tres tipos de integrales. El producto de dos funciones, x por logaritmo neperiano de x o la integral de x cuadrado por e a la x de x y la integral de e a la x seno de x de x. Como ven,
el integrando está conformado por el producto de dos funciones. Eso nos lleva a ver una similitud con la parte derivada, específicamente relacionada con el método para derivar productos de funciones. Recordando la técnica o el método, sabemos que la derivada con respecto a x de u por b va a ser igual a u por la derivada de b con respecto a x más b, ¿correcto? Por la derivada de u con respecto a x. Eso lo podemos nosotros colocar de la siguiente forma más sencilla. Eso debería ser igual a u por b' más b por u', ¿verdad? Donde u y b son funciones derivables de x. Si u' y b' son continuas, se puede integrar ambos lados de esta ecuación para obtener la siguiente fórmula. U por b va a ser igual a la integral de u por b' de b más la integral de b por u' de x. Esto es el razonamiento teórico para llegar a la ecuación que vamos a utilizar, ¿verdad? O la fórmula que vamos a utilizar para resolver integrales aplicando el método de integración por partes. Entonces, como decimos, u por b es igual, ¿okay?, a u por b' de x más la integral de b por u' de x. Dicho de otro modo, esto es igual a la integral de u por db, ¿verdad? Más la integral de b por du, donde d y du son las derivadas, colocándola en forma más sencilla. Porque si usted se da cuenta, ¿verdad? Despejando de acá, eso representa b' de x de b, ¿correcto? Y u' sería de u' por dx sería du. ¿Ok? Entonces ya sabemos de dónde viene y vamos viendo, desarrollando cómo vamos a obtener la fórmula. Entonces, definido eso, la ecuación, ¿verdad?, para resolver integrales por parte, bajo el teorema 3.15, dice de esta forma: si u y b son funciones de x y ambas tienen derivadas continuas, entonces la integral de u por db debe ser igual a u por b menos la integral de b por du. ¿De dónde sale esa ecuación o esa fórmula? Sale del despeje de la parte que tenemos aquí abajo, donde u por b es igual a la integral de u por db más la integral de b por du. ¿Qué nos interesa entonces despejar? Nos interesa despejar la ecuación que nos dice que la integral de u por db, que es u por db, pasando el término al otro lado, sería u por b menos la integral de u por db. Perdón, de b por du. De ahí obtenemos la ecuación para resolver mediante el método de integración por partes los tipos de integrales que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia para aplicar el método es el siguiente. Debemos intentar tomar como db la porción más complicada del integrando, que se ajuste a una regla básica de integración, y como u, el factor restante del integrante. 2. Intentar tomar como u la porción del integrando cuya derivada es una función más simple que u, y como db el factor restante del integrante.
Observe que db siempre incluye a du del integrando original. En otra forma, como lo dirá el método, yo debo tener de los integrales que yo quiero resolver, como vemos acá, esta integral representa el término, ¿verdad? De u por db, ¿ok? Donde ese u por db debe ser u la parte derivable del producto de la función o del término que está conformando el producto de las funciones, y debe ser la integral asociada, ¿verdad? A ese producto de función. Entonces, ¿quién es u? U debe ser la función que voy a derivar y debe ser el término que yo voy a integrar. ¿Ok? ¿Para qué integro de b? Para obtener el valor de b. ¿Para qué derivo u? Para obtener el valor de du, que está en esta fórmula de integración. Entonces, debo elegir u y debo elegir db, donde u es de las dos funciones o del producto de las dos funciones, la función que voy a derivar, y la otra función va a ser la función que voy a integrar para poder aplicar el término. Cuando yo derivo u, obtengo du, y cuando integro db, obtengo b. De eso se trata el método de integración por partes. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo bastante sencillo. Encontrar la integral de x por e a la x de x. Lo primero que observo es que es una integral conformada por el producto de dos funciones, x y e a la x, donde debo seleccionar u y debo seleccionar db. ¿Cuál de estas dos funciones va a ser u y cuál de estas dos funciones va a ser db? ¿Ok? Según la teoría que estamos utilizando, ¿verdad? La solución debería ser, para aplicar la integración por partes, es necesario escribir la integral en la forma u de b. Hay varias maneras de hacer esto. Yo puedo elegir en una forma que u es igual a x y que db es e a la x de x. Puedo decir también que u es igual a e a la x y la otra es x de x. También puedo decir que u es igual a 1 y que db es la integral de x e a la x de x. Y también puedo decir que u es x e a la x y de x es db. Debo entonces seleccionar. Existen 4 posibilidades en este ejercicio. Una de las 4 posibilidades es la que me va a dar la respuesta correcta de esa integral. También tengo que tener claro, como lo hemos visto en la teoría, que cuando usted deriva, usted realice de alguna manera una resta. Y cuando usted integra, lo que hace es realizar en forma sencilla una suma. Si eso es así, yo debería elegir aquella función que al derivarla desaparezca. Y la otra debería ser la que quedaría para integrar, de manera que en el término de la fórmula, que es el que tenemos después del signo menos, eso sea una integral sencilla que pueda usted resolver, ¿verdad? De manera sencilla, aplicando la tabla de integrales
o aplicando un método que pudiera ser el de sustitución. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Yo debo elegir la función que al derivarla desaparezca y la otra que me quede al integrarla sea una integral sencilla, ¿verdad? Que se pueda resolver con las tablas de integrales, ¿verdad? De forma directa o aplicando un método que pudiera ser el método de sustitución. Veamos entonces, sigamos con el ejercicio. Si eso es lo que yo quiero obtener, ¿verdad? Yo debería elegir en este ejercicio X como U, porque al yo derivarla, la X desaparece de la integral. Y debería elegir como dB a E a la X de X, porque al integrar E a la X, la respuesta va a ser E a la X. De eso se trata. Para yo al sustituirla pueda resolver la integral que estoy planteando en este ejercicio. Entonces, de todas las 4 operaciones, esa es la más sencilla. Si yo hubiera elegido U como E a la X no desaparece, ¿verdad? Y si hubiera elegido X por dx como db, al integrar ese término, obtendría x al cuadrado sobre 2 y tendría otra integral, ¿verdad? Como respuesta de esa parte. Recuerde que la fórmula dice u por db igual a u por b menos b por du. Aquí me quedaría b como x cuadrado 6 y el du sería e a la x. Volvería a tener la misma integral que estoy tratando de resolver. ¿Ok? Entonces, elegimos db como e a la x de x y u como x. Entonces, ¿para qué elijo yo db como e a la x de x? Para poder calcular b. Y como b se calcula con la integral de db, que es e a la x de x, la integral de e a la x de x va a dar e a la x. U, que es igual a x, al derivarla va a ser igual a dx, porque la x, la derivada de x es igual a 1. Ya tengo entonces los 4 elementos que voy a sustituir en la fórmula general de integración por partes. Aquí tengo la fórmula general. Integral de u por db igual a u por b menos integral de b por du. ¿Quién es u? U va a ser igual a x. ¿Y quién es b? B va a ser igual a e a la x. Este término que acabo de colocar ya forma parte de la solución de la integral. ¿Por qué forma parte de la solución? Porque el símbolo de integración desapareció con esa operación. Menos la integral de b por du. ¿Quién es b? E a la x. ¿Y quién es du? Dx. Aquí me queda entonces una integral que es e a la x por d e a la x. Que usted sabe ya cuál va a ser el resultado, porque al resolver esa integral, usted va a obtener e a la x. Por lo tanto, la solución de la integral de x e a la x de x va a ser igual a x e a la x menos e a la x más c. Y acaba de resolver ya la integral que se acaba de plantear. Entonces, como ven, el método no es difícil. Lo que tiene que tener cuidado es en la selección de quién es
u y quién es db. Porque esta parte de la integral representa la integral que usted va a calcular. Y al usted seleccionar el término que va a derivar y el término que va a integrar, de una vez está obteniendo el resultado, la mitad del resultado de la integral que está resolviendo. Ahí es donde está, como dicen, el kit de la solución de la integral. Seleccionar quién es u y seleccionar quién es db para poder aplicar el método de integración por partes, que está relacionado con la fórmula que le acabamos de explicar. Esta que vimos en el teorema 315. La integral de u por db es una integral formada por dos funciones, va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Esa es la fórmula que usted va a aplicar para resolver el ejercicio, como lo hicimos en este ejercicio. En este ejercicio seleccionamos como u a x y como db a e a la x. Al derivar x, desaparecemos porque la derivada de x es 1 y al integral e a la x, la respuesta va a ser, para obtener b, que va a ser igual a e a la x. Veamos otro ejercicio. Vamos a encontrar la integral de x al cuadrado logaritmo neperiano de x de x. De primera vista, ustedes dirán, voy a seleccionar u como x al cuadrado. Perfecto. Usted deriva x al cuadrado y le va a quedar 2x, ¿verdad? De x. Y si usted aplica el integral del logaritmo neperiano, eso va a ser 1 sobre x. ¿Correcto? 1 sobre x. ¿Qué pasa? Que si usted lo hace así y lo sustituye en la fórmula, usted va a obtener en la parte de la integral una integral más complicada que la que está tratando de resolver. Aquí lo planteamos en el sentido contrario. Por eso es que hay que saber muy bien lo que usted quiere resolver y elegir para poder resolver la integral. ¿Ok? Necesito quitarme la parte del logaritmo neperiano del término que está después de la resta en la fórmula de la integración por parte. No debería tener logaritmo neperiano en esa integral. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar como db a x cuadrado de x. ¿Ok? Para que al integrarlo me dé x al cubo sobre 3 y obtener b. Y voy a seleccionar como u al logaritmo neperiano para que al derivarlo tenga 1 sobre x de x. Al sustituir, van a ver lo que va a pasar. U por b. ¿Quién es u? Logaritmo neperiano de x. ¿Y quién es b? X al cubo sobre 3. Ya usted tiene aquí la mitad de la solución de la integral. Menos la integral de b, que es x al cubo sobre 3, por 1 sobre x de x. Fíjese, en esta parte de la integral, ya usted sabe cómo resolver, aplicar un método de simplificación. Simplificamos el valor de x. Al simplificar, ¿verdad? Me va a quedar
x al cubo sobre x va a ser igual a x al cuadrado. El 1/3 sale fuera de la integral. ¿Qué le queda aquí en la integral? Le está quedando una integral que usted resuelve directamente, porque la integral de x al cuadrado es precisamente la misma integral que usted acaba de resolver en la parte de arriba, que es x al cubo sobre 3, que al multiplicarlo por la constante de 1/3 le está dando x al cubo sobre 9 más 6. Y acaba de resolver ya la integral. Entonces, la respuesta de la integral será x al cubo sobre 3 por el logaritmo neperiano de x menos x al cubo sobre 9 más la constante c. Y acaba de ya, con esta forma, ha resuelto la integral. ¿Por qué no elegí u como x al cuadrado? Porque la derivada de u va a tener ¿qué? Va a tener una x dentro de la integral de x. Y si pongo el logaritmo neperiano de x, la integral del logaritmo neperiano de x es mucho más compleja en este término. La respuesta de esa integral le va a complicar el término de la integral de b por du. Por eso es que no lo hice. Y la idea es que la integral que queda en el término, en la fórmula de b por du, sea una integral sencilla de resolver. Vamos con otro ejercicio. Aquí tenemos otro. La integral de x cuadrado por el seno de x de x. Perfecto. ¿Quién voy a escoger como de b? Voy a escoger como de b al seno de x de x. ¿Ok? Y al integrarlo, la integral del seno va a ser el menos coseno de x. ¿Quién voy a escoger como u? X al cuadrado, y al derivarlo será 2x de x. ¿Correcto? Entonces, aplicando la fórmula, tengo que sería u por b, x cuadrado por b, que sería menos coseno de x, por lo tanto me queda menos x cuadrado coseno de x, más la integral de x por el coseno de x, 2 por x coseno de x. Usted dirá, pero bueno, profe, me quedó otra integral. Ah, pero esa integral la puede también resolver, le puede volver a aplicar el método de integración por parte al término que quedó a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede aplicar el método tantas veces como la integral de la derecha sea aplicable para el método, o sea, utilizado para resolver el método de integración por parte. Vuelvo a aplicar el método en esta integral. Vuelvo a aplicar el método. Ahora, de la misma manera que lo apliqué en la primera parte. Si en la primera parte yo escogí a la función trigonométrica como de b, en la segunda parte también voy a escoger a la función trigonométrica que acabo de obtener como de b. Por eso es que de b va a ser igual a 2x de x. Y b será la integral del coseno de x, que es el seno de x. U será igual a 2x. Y aquí, cuando resolvemos la derivada, vemos que la x desaparece. Y me queda de u igual a 2 de x. Volviendo a sustituir, ¿verdad? El término será
la integral de 2x coseno de x será igual a 2x seno de x menos la integral de 2 veces el seno de x. Ya usted acaba de obtener una integral que puede resolver en forma sencilla. Porque ya usted sabe por esta parte que la integral del seno de x es igual al menos coseno de x. Resuelve, le queda entonces 2x seno de x más 2 coseno de x más 6. Este término, volvemos a la parte original que me quedó, que es el 2x coseno de x, y sustituye eso por la respuesta, y la respuesta total de la integral de x cuadrado seno de x será menos x cuadrado coseno de x, que viene de la primera parte en aplicar el método, más 2x seno de x más 2 coseno de x, que es la respuesta de la segunda parte asociada a la integral que quedó cuando aplicamos la primera vez el método. Entonces, en conclusión, usted puede aplicar el método de integración por partes hasta que desaparezca completamente, como en este caso, la x. Si eso hubiera tenido una x al cubo, usted debería aplicar 3 veces el método para resolver, porque está resolviendo con el mismo método toda la integral completa. Entonces, para aquellas integrales donde existe una potencia de x, n, usted aplica el método n veces la potencia de x. Veamos otro ejemplo. Vamos a aplicar la integración por partes a una función trigonométrica. En este caso tengo la integral de la secante al cubo por x de x. ¿Quién es de b? Debe a ser igual a la secante al cuadrado de x de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que partió la integral, donde la integral de la secante cuadrado de x es la tangente de x porque es directa. Como u tiene la secante de x, por lo tanto de u será secante de x por tangente de x de x. Sustituyendo, u es secante de x por b, que es la tangente de x, menos la integral de la secante de x por la tangente al cuadrado de x de x. Usted dirá, se me acaba de complicar más la integral, aparentemente. Vamos a ver el término de la tangente cuadrado de x. ¿Quién es la tangente cuadrado de x? Aplicando, ¿verdad?, las funciones trigonométricas, sabemos que la tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x menos 1, multiplicado por la secante que está acá. Obtenemos entonces dos integrales. Una integral que es secante al cubo de x y otra integral que es secante de x de x. Ok. Como ustedes están viendo, tengo integral de la secante al cubo de x va a ser igual a la secante de x tangente x menos secante al cubo de x más la secante de x de x. Este término de aquí es igual al término que está en el lado izquierdo de la igualdad. Por lo tanto, yo lo puedo pasar al lado izquierdo con valor positivo y sumo las integrales. Cuando lo paso con el valor positivo,
y sumo las integrales, la respuesta será 2 veces la secante al cubo de x, que es igual a la secante de x tangente de x más la integral de la secante de x. Esta integral es una integral directa que está en la tabla. Y esa integral es igual al logaritmo neperiano de la secante de x más la tangente de x más c. Ya acaba de resolver la integral. ¿Qué es lo que me queda? Despejar la integral de la secante al cubo de x. El 2 pasa a la parte derecha. Y la respuesta sería ahora 1/2 de la secante de x por la tangente de x más 1/2 del logaritmo neperiano de la secante más la tangente de x más una constante. Esa es la respuesta de la integral. Como ven, tenemos otra variante. Aplicamos el mismo método. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue aplicar las identidades trigonométricas para resolver la integral utilizando el método de integración por partes, previo a haber dividido la función secante al cubo en 2 funciones, porque secante al cubo es lo mismo que secante al cuadrado por secante. Y así poder aplicar el método de integración por partes. En resumen, tenemos un resumen de integrales comunes utilizando integración por partes. El método se aplica a las siguientes integrales: x a la n, e a la ax de x, integral de x cuadrado por seno de ax de x, o integral de x a la n coseno de x de x, siendo u x a la n y de b e a la x seno de a la x o coseno de ax, dependiendo de la integral que usted tenga. También se aplica a integrales que son de la forma integral de x a la n logaritmo neperiano de x, integral de x a la menos n arcoseno de a la x, o integral de x a la n arcotangente de a la x, donde la u sería el logaritmo neperiano de x, ¿verdad? Pudiera ser el arcoseno de la x o el arcotangente de la x. Y el de b sería el x a la n de x. También la aplica para integrales de la forma e a la ax seno de bx de x o e a la ax coseno de bx de x, donde u debería ser el seno o el coseno de bx y la de b debería ser e a la x de x. Esos son tics de cómo aplicar el método a este tipo de integrales. ¿Ok? Se puede fijar con estos tips para poder realizar las integrales aplicando integración por parte. A ese tipo de integrales se aplica integración por parte y se aplica de esa forma seleccionando u y de b de la forma que está explicada en este resumen de integrales comunes. Hay otro método que es el que se conoce como el método tabular. Es bastante sencilla y le resuelve en forma rápida todo el método que usted vio anteriormente. Pero ojo, solamente se aplica a 3 tipos de integrales. ¿A cuáles integrales se aplica?
se aplica a las integrales de x a la n seno de ax de x, a la integral de x a la n coseno de ax de x, o la integral que tiene la forma x a la n e a la ax de x. A esas tres solamente se aplica el método tabular. Veamos un ejemplo para que vea cómo se aplica el método. Resolver la integral de x al cuadrado seno de 4x de x. Como lo dice su nombre, es un método tabular. Quiere decir que va a construir una tabla. Una tabla que está constituida por tres columnas. En la primera columna va a tener los signos alternados, más, menos, comenzando por el signo más. En la segunda columna va a tener el valor de u que usted acaba de seleccionar, que en el caso de estas tres integrales siempre va a ser x a la n. Y en la tercera columna va a tener el valor de la antiderivada o la integral del término que queda, que es db. ¿Correcto? Entonces, si yo dije que x al cuadrado es u y que db es el seno de 4x de x, construimos entonces la tabla. La primera línea de la tabla o fila de la tabla será con el signo más. El término u será x al cuadrado y el término de db será el seno de 4x. Paso a la segunda fila. Cambio de signo y ahora es negativo. ¿Qué hago en la segunda columna? Derivo x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Paso a la columna 3. ¿Qué hago? Integro el seno de 4x. La integral del seno de 4x por el método de sustitución es menos un cuarto coseno de 4x, porque la integral del seno es el menos coseno. Sigo. Del signo menos paso al signo más. Vuelvo a derivar. La derivada de 2x es 2. Y la integral de menos un cuarto coseno de 4x será menos 1,16 seno de 4x. Vuelvo otra vez a la primera columna. Cambio el signo a negativo y derivo 2. La derivada de 2 es 0. Y la integral de menos 1,16 seno de 4x será 1,64 coseno de 4x. Hasta aquí paro, me detengo en aplicar el método tabular. ¿Por qué? Porque ya desaparecí el término u al derivar el último término de la tercera fila y me dar y que la respuesta sea 0. Entonces, derivo hasta obtener una derivada nula. La segunda columna se detiene al derivar una función que dé nula, y la única que da nula es cuando es una constante. Entonces derivo hasta ahí. Derivé hasta este punto e integré hasta este punto. ¿Qué hago ahora? Comienzo a poner la respuesta. La primera parte de la respuesta estará formada por el término con el signo más de la primera columna y el segundo término de la segunda columna. La otra parte será el signo negativo, ¿verdad? Por la derivada en la segunda columna y la integral, la tercera integral de la tercera columna. Y así sucesivamente.
en forma más sencilla, dibuja una flechita, ¿verdad? Como está especificada en esta tabla. Las respuestas son la secuencia de las flechas. La primera parte es esta secuencia, la segunda es esta secuencia y la tercera es esta secuencia. Para la última no hay secuencia porque ya no derivé, ya no integré más porque llegué a cero. Entonces, la respuesta de ese integral será esa secuencia de las flechas. Y así obtengo la respuesta de la integral x cuadrado seno de 4x de x, que es igual a menos un cuarto x cuadrado coseno de 4x, que es el signo positivo, la primera derivada y la segunda integral, más un octavo de x seno 4x, que es el signo negativo, perdón, el signo positivo, no, el signo negativo por la segunda derivada, por la primera derivada, por la tercera integral, el tercer término de la columna. Y así sucesivamente. Obtengo la respuesta de esta integral. Como dice acá, la solución se obtiene sumando los productos con signos de las entradas diagonales. Las entradas diagonales son estas que están acá, asociadas a cada signo. La primera es x cuadrado más x cuadrado. Aquí quedaría menos un cuarto del coseno de x cuadrado. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Más por más, más. Las diagonales son las respuestas. El producto de las diagonales. X cuadrado por menos un cuarto coseno de 4x. 2x por menos 1,16 seno de 4x y 2 por 1 sobre 64 coseno de 4x. Y esa es la respuesta de la integral. Y con eso terminamos la parte de integración por partes. ¿Qué nos queda ahora solamente? Ver el método de integración por fracciones simples o parciales. Este método se aplica a integrales que tienen estas formas. Son integrales formadas por el cociente de dos funciones. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es aprender cómo descomponer una función racional en funciones racionales más simples para poder aplicar las fórmulas básicas de integración. Esto lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Ok? Porque es un poquito más complicada y así le voy a dar chance de que ustedes manejen lo que acabamos de ver del método de integración por partes. ¿Ok? Con este método de integración de fracciones simples terminamos el tema número 3. Para este método debemos aprender primero cómo descomponer una función racional. ¿Ok? Para poderlo aplicar en la integral. Esta presentación está en la teoría que está cargada en la plataforma. Yo les recomiendo que por los momentos analicen
estudien la integración por partes. Y si pueden, échenle un ojo a esta teoría que está en la plataforma. Para que cuando yo la vaya a explicar el lunes, se le haga más fácil entender este método de integración. Como verán, tiene, dependiendo del término que esté en la fracción, tendrá más elementos. Dependiendo de ese polinomio, tendrá más elementos para realizar, ¿verdad?, la descomposición de la función racional. Aquí vemos, la primera es más sencilla, la segunda se complica un poco más, y así vamos viendo que esta parte, correcto, de la descomposición es lo básico para resolver las integrales por fracciones simples o parciales. La idea es determinar los valores de A, B y C mediante un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a dejarlo para la semana que viene porque hay que darle aquí con mucho más cuidado para que entiendan eso. Entonces, quedamos en integración, el método de integración por fracciones simples y parciales. Con este método terminamos el tema 3. Hoy no los voy a atosigar con esto, porque aquí sí hay que tener un poquito más de cuidado. Aquel método es sencillo. Ya vieron cómo se puede resolver e inclusive un método dentro del método de integración por parte, que es el método tabular, que me resuelve en forma sencilla una integral y en forma rápida la solución de esa integral. Y con esto me despido por el día de hoy. Cualquier duda me la pueden manifestar al foro o al WhatsApp de la asignatura. Al WhatsApp, perdón, del teléfono, que es 0424-5161-730. No me queda más nada por decir, sino desearle muy buenas noches y que pasen una feliz semana.